Buenos días, mis hermanos, bienvenidos una vez más a Ministerio Hispano. Y bueno, queremos recordarle que somos una iglesia bautista que creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. También creemos que la salvación se obtiene únicamente por medio del sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesús que hizo en la cruz del Calvario. Y bueno, mis hermanos, sí, como se dan cuenta, una vez más estamos sin zapatos, es porque vamos a estar por lo menos este domingo y el que viene transmitiendo por medio de esta plataforma y para permitir que, bueno, que pasen toda la situación que está ocurriendo aquí en Calgary y bueno, primero Dios, nos regresamos a nuestro servicio en persona en 2 semanas. Y mis hermanos, ¿les parece si nos ponemos de pie por respeto a nuestro Dios? Vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Dios. Vamos a poner este tiempo en la mano de Dios y vamos a orar también por aquellos que están en alguna dificultad, que están en enfermedad y bueno, vamos a orar. Bendito Dios y Padre de toda misericordia, Señor, venimos delante de ti, Señor. Primeramente, Señor, poniéndonos a cuentas contigo, Señor, rogándote, Dios, que perdones nuestra vida, Señor. Reconocemos que te hemos fallado, que hemos pecado, Señor, que hemos atentado en contra tuya, Señor, en contra de tu santidad, mi Dios. Rogamos, mi Señor, que en esta mañana, Señor, que seas tú, Señor, propicio, Señor, a nuestra vida, Señor, que nos limpie, Señor, con esa sangre preciosa que derramaste en el madero, Señor. Padre Santo, esta mañana, Señor, el único motivo por el que estamos aquí es porque queremos exaltar tu nombre, Señor, porque queremos enaltecerte, mi Dios, y queremos, Señor, escuchar de tu palabra. Padre Santo, nuestras necesidades son muchas, mi Dios, y tú las conoces, Padre Santo. No hay nada, Señor, que esté oculto delante de ti, Señor, y tú conoces la necesidad de Ministerio Hispano. Dios, en esta mañana, Dios, te rogamos que seas tú, Señor, teniendo cuidado de todas las situaciones, Señor, por las cuales nuestros hermanos están pasando. Aquellos, Dios, que están pasando por enfermedad, rogamos que seas tú, Señor, sanándoles, Señor, que seas tú, Señor, poniendo tu mano sanadora, Señor, en cada uno de ellos, Dios, y que seas tú, Señor, brindándoles una pronta recuperación. Aquellos, mi Dios, que están en necesidad, en cualquiera que sea, Señor, rogamos que seas tú, Señor, teniendo control de sus vidas, Padre Santo. Señor, eres tú, Señor, lo más importante en nuestra vida, Señor, y es por eso que venimos esta mañana, Señor, a alabarte, Señor, a engrandecerte, porque tú eres digno, Señor, de todo el honor, de todo el poder, de toda la alabanza. Gracias, Señor, porque eres bueno en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Y bueno, mis hermanos, esta mañana vamos a leer el Salmo número 33. Vamos a leer alternadamente, vamos a leer desde del versículo 1 al versículo 9. Y comenzamos en el versículo 1 del Salmo número 33. Dice así la palabra de nuestro Dios, dice, alegraos, oh justos en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio. Cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como un montón las aguas del mar, él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo. Todos juntos, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Y es por eso que esta mañana alabamos a nuestro Dios. Bueno, hermanos, esta mañana estamos aquí para alabar al nombre del Señor, porque Él nos dio, Él se murió en la cruz por nosotros
porque nosotros decidimos seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Algunos vuelven, yo sigo a Cristo. Algunos vuelven, yo sigo a Cristo. Algunos vuelven, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Reyes me ha transformado. El Rey de Reyes me ha transformado. El Rey de Reyes me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y bueno, mis hermanos, entonces es momento de escuchar la palabra de nuestro Dios. Así que acompáñenme, mis hermanos, vamos a orar. Vamos a pedir la dirección de nuestro Dios esta mañana. Bendito Dios eterno, en esta mañana, Dios, ponemos nuestra vida, Señor, delante de ti, Señor, rogándote, Dios, que hables, Dios, a nuestra vida. Señor, rogamos que esta mañana, Señor, tu palabra pueda ser expuesta, Señor, de una manera clara, mi Señor, de una manera, Señor, que pueda transformar, Señor, nuestra vida. Padre Santo, esta mañana, Señor, habla claramente a nuestro corazón, transforma nuestra vida, Señor, Padre, y que no salgamos de la misma manera que llegamos el día de hoy, Señor, sino que seas tú, Señor, obrando, Señor, a través de tu palabra, Señor, usando, Señor, mi vida, Señor, para que pueda hablar tu palabra. Dios, te damos muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Y bueno, mis hermanos, entonces, como ustedes pueden recordar, hemos estado hablando acerca de la vida de Sansón. Y esta mañana, tal vez, mis hermanos, ahora sí que vamos a comenzar a ver cómo fue la vida de Sansón. Y yo no sé si ustedes recuerdan lo que hemos visto durante las 2 semanas anteriores. Estuvimos viendo los antecedentes, las cosas que antecedieron al nacimiento, a la vida, a la obra de Sansón. Entonces, recordamos en qué era lo que estaba pasando. Es importante que tengamos muy claro cuál fue la situación, cuál era la situación que estaba pasando, la situación política de alguna manera, la situación que estaba pasando el pueblo de Israel. Y recordamos que estábamos en el tiempo de los jueces. En el tiempo de los jueces recordamos que fue un ciclo en la vida de Israel donde el pueblo hacía lo malo. Dios traía juicio a esas naciones, los entregaba en manos de sus enemigos o de los pueblos que ellos mismos habían dejado ahí, y ellos hablaban a Dios, clamaban a Dios por misericordia, y Dios era movido a misericordia, y Él levantaba jueces que los liberaban de esos pueblos que los tenían oprimidos. Entonces, ese es el contexto en el que nos encontramos. Recuerden que cada que un juez se levantaba, un juez era aquella persona que guiaba al pueblo de Israel, que de alguna manera juzgaba los asuntos del pueblo, pero era un libertador también.
Entonces era un hombre que Dios levantaba con poder y libraba al pueblo de Israel. Una vez que este juez moría, una vez que el juez moría, entonces el pueblo regresaba a la misma condición de rebeldía en la que estaba. El pueblo se regresaba a una idolatría tremenda que no se había visto antes en el pueblo de Israel. Recuerden que cuando Josué entregó las tierras, la tierra prometida, toda esa generación dice que fue fiel a Dios y que hizo lo bueno delante de Jehová. Entonces nos encontramos en esta situación. Es el tiempo de los jueces. El pueblo de Israel se corrompía. Dios escuchaba el clamor del pueblo cuando eran oprimidos y les levantaba jueces. Entonces, en ese contexto es en el que vimos el anuncio del nacimiento de Sansón. Recuerden, estamos viendo Sansón, el campeón, y entonces justo en ese contexto es en el que comenzábamos. Recuerden, la semana pasada hablábamos que era tan importante el nacimiento de Sansón que el mismo ángel de Jehová hacía el anuncio del nacimiento de Sansón, y no solo el nacimiento, sino que también daba las instrucciones precisas de cómo es que Sansón debería conducirse por el resto de su vida en la tierra. ¿Lo hizo o no lo hizo? Bueno, ya lo veremos más adelante. Pero es ahí donde comenzamos el día de hoy. Y hoy vamos a continuar un rato más en el versículo 13, del libro de los jueces. Y vamos a comenzar en los versículos del 19 al 23. Antes de esto, quiero comentarles un poco de lo que está pasando. En el 19, los versos del 19 al 23, vamos a ver la reacción de Manoa. ¿Se recuerdan quién era Manoa? Manoa era el papá de Sansón. Manoa era el papá de Sansón y su mamá no sabemos cómo se llamaba, solamente dice la escritura que era la esposa de Manoa. Entonces vemos la reacción de Manoa y de la esposa al darse cuenta de con quién ellos estaban hablando. Recuerden, la semana pasada estábamos hablando acerca del ángel de Jehová que les anuncia el nacimiento de Sansón y también les da las instrucciones. Cuando él estaba haciendo eso, recuerdan, Manoa dice que le dice, espérate, no te vayas. Estoy parafraseando, mis hermanos. Le dice, no te vayas, voy a preparar un cabrito para ti, para que comas con nosotros. Entonces el ángel de Jehová dice que le dice, no, aunque me detengas, no voy a comer de eso. Pero ¿sabes qué? Haz un sacrificio, haz un holocausto a Dios, ¿verdad? Entonces, vemos en ese, ahí comenzamos esta mañana y vamos a ver en el libro de Jueces, el capítulo 19 al 21. El libro de los Jueces, capítulo 13, versículos del 19 al 21. Dice así. Y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre la peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoa y de su mujer, porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Versículo 21 dice, y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era ángel de Jehová. Entonces vemos la reacción que ellos tienen. Cuando vemos esto, vemos que ellos no sabían quién era este ángel de Jehová, que recuerden que es el mismo Señor Jesús en el Antiguo Testamento. Cuando vemos en la Escritura el ángel de Jehová es el Señor Jesús que hace una aparición en el Antiguo Testamento. Es una cristofanía. Y en este caso era tan importante que el mismo Señor Jesús tenía que venir y anunciar el nacimiento de Sansón. Entonces
Pero ellos no sabían quién era. Entonces la esposa de Manoah le dice, vino un hombre, dice, un hombre, dice, que parecía, dice, un ángel de Dios. Dice, y era temible, dice, su apariencia era temible, ¿verdad? Y cuando están ahí dice, dinos quién eres tú, dice, dinos cuál es tu nombre para que cuando estas cosas que nos has anunciado sucedan, te honremos. Y el ángel de Jehová le contesta, ¿por qué preguntas mi nombre que es admirable, verdad? Entonces, ellos no saben quién es persona, ¿verdad? No saben quién es esta persona. Pero el versículo 19 al 21, los versos 19 al 21, dice, y Manoah tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre la peña de Jehová, y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoah y de su mujer, porque aconteció que cuando la llama subía por el altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoah y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Entonces, hizo milagro. Dice que el Señor Jesús, el ángel de Jehová, dice que cuando fue el sacrificio, dice que la llama fue alzado en la llama del sacrificio. Dios se dio a conocer a ellos. Ellos entendieron claramente quién era Él. En el verso que continúa, dice versículo 22, dice, y dijo Manoah a su mujer, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Ellos entendieron que era Dios. Si fuera un ángel, hubieran dicho, vamos a morir porque vimos un ángel. Hemos visto a Dios, ¿verdad? ¿Recuerdan cómo Isaías menciona al ángel de Jehová? Y dice, admirable, ¿verdad? Príncipe de paz, Dios eterno, ¿verdad? Entonces ellos entienden que es Dios el que se está presentando ahí. Y Dios se da a conocer a ellos de esta manera que ellos puedan reconocerlo. Y quiero que piensen en esto. Dios se da a conocer a estas dos personas pecadoras, ¿verdad? En un mundo lleno de pecado, en un mundo lleno de sufrimiento. En ese momento, recuerdan, había un sufrimiento por el pueblo de Israel, que no habían clamado por misericordia, pero había un sufrimiento. Ellos estaban oprimidos por el pueblo de los filisteos, ¿verdad? Entonces Dios se presenta a estas dos personas pecadoras en un momento de mucho sufrimiento, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace este ángel? Bueno, lo primero que hace es que les da esperanzas de una salvación, ¿verdad? Viene y les dice, aquí dice, aunque eres estéril, tú vas a concebir un hijo, dice, y él es el que va a comenzar a librar al pueblo de Israel de mano de los filisteos. Les trae una esperanza de salvación. Mire, les está anunciando la salvación. Les da esa esperanza, ¿verdad? Y les está dando la oportunidad. Les da la oportunidad de participar en esa obra de redención de una nación entera. Él los está incluyendo en el plan de salvación. Qué importante, ¿verdad? ¿Qué personas eran estas tan importantes que Dios decide incluirlas en el plan de salvación? ¿Sabe? No eran importantes. Eran unas personas pecadoras igual que todo el pueblo de Israel, ¿verdad? Eran personas que se habían desviado igual que todo el pueblo de Israel. De la misma manera, mis hermanos, Dios se ha revelado a nosotros por medio de su palabra. Dios se ha dado a conocer a nosotros por medio de su palabra. ¿Y quiénes somos nosotros? ¿Especiales? De ninguna manera, nada especial. Somos igual que en ese tiempo. Cada uno hacía, dice, lo que bien le parecía. Y en este tiempo es lo mismo. ¿Qué había de especial en nosotros para que Dios pusiera sus ojos en nosotros? Nada, ¿verdad? Somos igual de pecadores, hombres y mujeres pecadoras, ¿verdad? Hombres pecadores, mujeres pecadoras, que no merecíamos nada. Y Dios
nos da por medio de su palabra, nos muestra la promesa de salvación. Esa promesa de salvación por medio del Señor Jesús, ¿verdad? Una esperanza, mis hermanos, de vida eterna. Nos da una esperanza de vivir eternamente al lado del Señor Jesús, gozando de la gloria de nuestro Señor Jesús. Eternamente, ¿se imagina, mi hermano? Nada merecíamos, mis hermanos, y Dios nos da esa oportunidad. ¿Y sabe? No solo eso, nos da el privilegio, dice la Escritura, nos da el privilegio de participar en el plan de salvación, de trabajar en el reino de Dios. ¿Sabe qué? Para la redención de una humanidad, no ni siquiera una nación solamente como en este caso Manoah y su esposa, sino nos da la oportunidad de participar. Y hermano, qué privilegio. Muchas veces nos cuesta trabajar en la obra de Dios, muchas veces nos es pesado hacerlo, pero es un privilegio, es algo que dice que los ángeles anhelan y a nosotros no se nos ha dado, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué había de bueno en nosotros? Nada, ¿verdad? Antes, mis hermanos, en el Antiguo Testamento Dios se daba a conocer a una nación solamente, al pueblo de Israel, a las 12 tribus de Israel. Dios se da a conocer únicamente a ellos, ¿verdad? Ahora Dios se da a conocer a todo aquel que quiera recibirle. A todo aquel que quiera recibirle. Antes, en el Antiguo Testamento, Dios solo hablaba a algunas personas en especial. Profetas, reyes, ¿verdad? Sacerdotes. Únicamente las personas que Dios tenía una misión o algo importante para la vida de estas personas, es que Dios se daba a conocer a ellos. Dios hablaba únicamente a estas personas, ¿verdad? Ahora todos podemos ver la palabra de Dios. Dios nos habla a través de la Escritura. Esta es la palabra de Dios. Esto es lo que Dios habla a nuestra vida. Así es como Dios se da a conocer a nosotros. Nos enseña el carácter de Dios, nos enseña qué es lo que a Dios le agrada, qué es lo que no le agrada también a Dios. Entonces Dios se da a conocer, Dios nos habla a través de su palabra. ¿A quién? Ahora a todos, ¿verdad? Algunos solamente tenían acceso a Dios en el Antiguo Testamento. Usted recuerda, no todos podían estar delante de Dios. Solamente algunos tenían acceso. Moisés, por ejemplo, ¿verdad? Solamente él tenía acceso y él era el que hablaba por el pueblo, y él era el que decía las cosas que Dios tenía para el pueblo. Entonces él comunicaba la voluntad de Dios al pueblo, ¿verdad? Entonces, pero el pueblo no tenía acceso a Dios. En este momento, ahora todos tenemos acceso directo al Padre por medio del Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús murió en esa cruz, ¿verdad? Cuando dijo todo está consumado. Consumado es tetelestai, ¿verdad? Entonces dice que el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, dando acceso ahora del lugar santo al lugar santísimo. Entonces ahora todos tenemos acceso directo al Padre, ¿verdad? Lo que antes no había, ahora ya lo hay. Acompáñenme, mis hermanos, vamos a leer en el libro de Hebreos. El libro de Hebreos, capítulo 1. Dice así la Escritura, mis hermanos, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Entonces Dios se revela
por medio de la Escritura, por medio del Señor Jesús. A Dios nadie le vio jamás, ¿verdad? Pero ahora Dios es presentado en la persona del Señor Jesús, ¿verdad? Entonces, Dios se presenta a estas personas, a Manoah, a su esposa, se da a conocer a ellos, así como ahora se ha dado a conocer a todos nosotros, ¿verdad? Pero hay algo que me gusta, hay algo que hicieron bien Manoah y su esposa. Tienen este temor reverente a Dios. Algo importante, algo que no se da hoy en día. Y dice el versículo 22 del capítulo 13, regresamos al capítulo 13 del libro de los jueces. Dice el capítulo 22, hablando Manoah a su esposa, dice así, y dijo Manoah a su mujer, ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Lo primero que notamos en esta pareja, en Manoah, en su esposa, comienza en el versículo 20. Dice que Manoah y su mujer, dice que cuando vieron lo que pasó, dice que se postraron en tierra, ¿verdad? Y el versículo 22 dice, ciertamente moriremos, y tenían razón, ¿verdad? No hay hombre que pueda ver a Dios y viva, ¿verdad? Recuerdan, en el Antiguo Testamento tenía que ir una persona y tenía que ser perfecto delante de Dios, el sacerdote, y si no era perfecto caía fulminado. Entonces tenían razón en temer a Dios. Hoy en día la gente no teme a Dios. En todos los ámbitos hay esa falta de respeto a nuestro Dios. Aquellos que no le conocen, no les importa saber de Dios. No creen, no quieren saber nada. Cuando usted les presenta el evangelio, ustedes dicen, no, eso es que yo no soy religioso, a mí no, esas cosas a mí no me interesan, yo me voy más por la cuestión de la ciencia y todo eso. Y muchas veces hacen burla de Dios, hacen burla de su palabra. Hay personas que usan el nombre de Dios para maldecir. Y sabe, todo esto trae consecuencias, mis hermanos. Todo eso va a traer consecuencias. Dios en algún momento va a traer juicio a todas estas personas. Y por eso es importante que usted y yo sigamos hablándoles de Cristo, ¿verdad? Porque únicamente por medio del Señor Jesús es que ellos pueden ser perdonados de esta falta de respeto tan grande. Así como usted y yo algún día fuimos perdonados porque le fallamos a nuestro Dios, ¿verdad? Aún mis hermanos en las iglesias, y estoy hablando iglesias, hablamos de falsas doctrinas, de iglesias donde hacen cosas terribles, mis hermanos. La iglesia es el lugar donde el nombre de Dios debería ser exaltado, ¿verdad? La iglesia es donde el nombre de Dios debería ser enaltecido cada momento, ¿verdad? Pero hay pseudo iglesias que hacen cosas terribles, hacen herejías que caen muchas veces hasta en el ridículo, mis hermanos. Cuando vemos que Manoah y su mujer, cuando ven al Señor, dicen que caen postrados a tierra. Y lo mencionaba el pastor hace algunas semanas, y vemos como otras personas hacen lo mismo. Profetas, grandes profetas de Dios, hacen lo mismo. El mismo Juan, el discípulo amado, dice, caí como muerto, ¿verdad? Y muchas veces eso pasa. Y muchas veces por estas personas que hacen esto, que tratan de obligar a Dios a hacer algunas cosas y ordenan a Dios, quieren ordenar al Espíritu Santo a hacer cosas, no saben ni entienden lo que están haciendo, ¿verdad? Ellos no solo blasfeman el nombre de Dios, sino que por causa de ellos muchas veces
el nombre de Dios es blasfemado. Dice, ¿para qué? Para estar como estos, parecen locos, ¿verdad? Entonces, por cosas como estas, el nombre de Dios es blasfemado. No hay ese respeto por nuestro Dios, esa honra por nuestro Dios. Y dice en el libro de Malaquías en el capítulo 1, en el verso 6, dice si soy yo su padre, ¿dónde está el respeto? ¿Dónde está mi respeto? Vamos a ver, Malaquías capítulo 1, versículo 6, dice, el hijo, dice así, dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy su padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Mis hermanos, el ministerio hispano debería ser conocido porque honra a Dios, porque glorifica su nombre en cualquier cosa que usted haga, mi hermano. Nosotros deberíamos glorificar a Dios en todo, en su trabajo, en la escuela, en donde usted esté, aun cuando la está pasando bien, aun cuando está teniendo un tiempo de descanso, nosotros deberíamos de honrar y de glorificar a Dios, ¿verdad? Entonces, vemos como en el versículo 22 dice Manoah, le dice a su esposa, dice, vamos a morir, dice, ciertamente moriremos porque a Jehová hemos visto a Dios, vamos a morir. Y siempre las mujeres, ¿verdad? La mujer, tranquilo, quieto, ¿verdad? Quieto, dice, no, me dice el versículo 23, dice, y su mujer le respondió, si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, y no nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. ¿Verdad? Entonces, mis hermanos, vemos esto. Dice, si Jehová nos quisiera matar, no hubiera aceptado el sacrificio, ¿verdad? Ni la ofrenda, y ni siquiera nos hubiera mostrado esto. Este mundo, mis hermanos, así como está ahorita, merece el juicio de Dios. Esta humanidad merece el juicio de Dios. Muchas veces la gente dice, pero si Dios fuera tan bueno, Él no permitiría que pasaran todas estas cosas. Mis hermanos, Dios no nos ha consumido por mera misericordia. Dios no nos ha consumido por causa de nuestro pecado, por mera misericordia. En el libro de Lamentaciones dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Porque nunca decayeron sus misericordias, y dice también que se renuevan cada día. ¿Qué es la misericordia? Misericordia es que Dios tuvo compasión de la vida miserable del hombre. ¿Verdad? Entonces, no nos ha consumido porque ha tenido compasión de nosotros, porque este mundo merece juicio eterno. Este mundo merece un exterminio completo, pero Dios es grande en su misericordia, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, Dios podía exterminar este mundo si quisiera, y lo haría justamente porque nos hemos corrompido de tal manera y el pecado es tanto en la tierra que no merecemos nada. Pero, hermanos, como dijo la esposa de Manoah, si Jehová quisiera matarnos, no hubiera aceptado el sacrificio. ¿Y sabe? El sacrificio fue acepto. El Señor Jesús tomó en sí, en su cuerpo, tomó el precio de nuestro pecado, ¿verdad? Y el único sacrificio, el sacrificio perfecto que podía pagar por nuestro pecado, el único pago que podría ser acepto, fue el del Señor Jesús, y fue aceptado, ¿verdad? Entonces, si Jehová nos hubiera querido matar,
ya lo hubiera hecho, ¿verdad? Pero dice que amó tanto al mundo, aún así pecadores como somos, aún así corrompidos hasta la médula como somos, mis hermanos, dice que Dios nos ha amado tanto que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué había de especial en nosotros? Nada, nada, mis hermanos. Había más que suciedad en nuestra vida y Dios tuvo a bien el mirarnos, ¿verdad? El amarnos y el darnos salvación por medio de su sangre, ¿verdad? Mis hermanos, si Dios nos quisiera matar, ya lo hubiera hecho, ¿verdad? ¿Sabe, mi hermano? Le tengo una noticia. Si usted piensa que la humanidad se va a morir por el COVID, está usted equivocado. Si usted piensa que la humanidad va a ser exterminada con el COVID, está usted muy, muy equivocado. Si Dios nos quisiera matar, mis hermanos, no nos hubiera mostrado todas estas cosas. ¿Cuáles? Así como dijo la esposa de Manoah, si Jehová nos quisiera matar, no nos hubiera mostrado todas estas cosas, ¿verdad? Ni nos hubiera anunciado esto, que en el Señor Jesús hay salvación y que hay vida eterna. ¿Quiere saber usted cómo termina la película del COVID y de todo esto? Bueno, lea la palabra de Dios, ¿verdad? Aquí está escrito cómo va a terminar esto, ¿verdad? Y vamos a ver cómo Dios va a llevar, el Señor Jesús viene por su iglesia, trae juicio a las naciones, pero bueno, ya usted, mi hermano, es que usted tiene que verlo, ¿verdad? Usted tiene que verlo. ¿Quiere saber cómo termina la película? Aquí está. Pero algo le puedo asegurar, la humanidad no va a ser exterminada por medio del COVID. Así que mi hermano, no se preocupe, tome sus precauciones, pero así no es como termina, no es así como termina la película de la humanidad. Así que ahí llegamos y justo ahora es que vamos a comenzar, ahora sí, finalmente, ¿quién cree? Nuestro héroe Sansón. Vamos a comenzar a ver a Sansón. Y vamos a leer, mis hermanos, el capítulo 24. Y dice en el capítulo en el versículo 24 del capítulo 13. Seguimos en el capítulo 13. Versículo 24. Y vamos a leer el 24 y el 25. Dice así la palabra de nuestro Dios. Dice: y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Y ahora sí, mis hermanos, mire, nos tomó 2 semanas en llegar al nacimiento de Sansón. Y ahora sí vemos el nacimiento de Sansón, ¿verdad? Pero, mis hermanos, imagínense esto, el nacimiento de un niño, ¿verdad? ¿Poco no es bonito? ¿Poco no es hermoso ver nacer a nuestros hijos? Los que tenemos hijos deben saber lo hermoso es ese sentimiento de amor que muchos no conocíamos. Lo vemos, ese sentimiento de ternura, lo podemos experimentar cuando nacen nuestros hijos. Y si no, pregúntele usted a nuestro hermano Max, a Josué, ¿verdad? Que acaban de tener a sus pequeñitos. Pero imagine el momento del nacimiento de Sansón. Qué momento tan especial. Era un niño, recuerden, era un niño tan especial, ¿verdad? Anunciado por Dios, ¿verdad? Fue anunciado el nacimiento, un milagro tuvo que ocurrir para el nacimiento de Sansón. La mamá de Sansón era estéril. Entonces, imagínense usted, es este niño. Vamos a leer una vez más el versículo 25. Dice: y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. El 24 dice: la mujer dio a luz a un hijo y se puso y le puso por nombre Sansón.
Y el niño creció y Jehová le bendijo. Imagínense. Qué niño tan importante que fue anunciado por Dios con una misión tan especial como la de Sansón. Dice que creció y que la bendición de Jehová estaba con él. Imagínense, niño especial anunciado por Dios y además Dios está con él. Ya lo decimos, ¿verdad? Ahora sí que agárrense los filisteos porque ya está Sansón, ya se está preparando, ¿verdad? Y dice, y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él. Y cómo la Biblia no nos especifica cómo se manifestó el Espíritu de Jehová, pero podemos entender por el flujo de la lectura que el Espíritu de Jehová se manifestaba en forma de fuerza física. Entonces, imagínense, ya estamos ahí, ya nació Sansón, ahora sí, el campeón ya llegó. Agarren filisteos, que ahí les va Sansón, ¿verdad? y además ya creció y ya se está manifestando, el Espíritu de Jehová se está manifestando en la fuerza física de Sansón. Agárrense, ¿verdad? ¿Sabe algo interesante aquí? Aquí, ¿sabe que encontramos la Trinidad en este libro? Vemos el ángel de Jehová que tipifica al Señor Jesús, ¿verdad? Que representa al Señor Jesús. Vemos la bendición de Jehová estaba en Sansón y vemos el Espíritu de Dios obrando en la vida de Sansón. Así que ahí encontramos las tres personas de la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, así, imagínense, así terminamos el capítulo 13, ¿verdad? Nació el campeón, ¿verdad? Ya nació Sansón, su nombre significa sol, me parece. Entonces, imagínense, ya salió el sol, ahora sí, agárrense, porque viene Sansón. Y comienza, ¿verdad? Terminamos el capítulo 13, ahora sí, que con toda la actitud, ¿verdad? Ya estamos ahí, campeón anunciado, ya nació el campeón, Dios está con él, ahora sí. Y ahí comenzamos el capítulo 14, ¿sabe qué? Con un sorpresón. Acompáñenme, vamos a leer el versículo 1 del capítulo 14. Y descendió Sansón a Timnat, y vio en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. ¿Cómo? ¿Cómo así dirían? ¿Cómo así diría mi hermano Carlos? ¿Cómo así? ¿Cómo descendió a Timnat y vio una mujer de los hijos de los filisteos? ¿Qué? ¿Sansón, el campeón? Pero si ya se estaba manifestando ahí el Espíritu de Dios, estaba manifestando, estaba haciendo ya proezas por ahí, ¿verdad? ¿Qué? ¿Dónde andaba Sansón? Andaba, ¿sabe dónde? Donde no debía. ¿Recuerdan? La misión de Sansón era muy clara, ¿verdad? Dios dice que él lo había levantado para que comenzara a liberar al pueblo de Israel de mano de los filisteos. Y él estaba haciendo justamente lo contrario, ¿verdad? Él va a tierra de los filisteos. Él debería estarse preparando ahí, ¿verdad? Entonces andaba donde no debía. Andaba en tierra de los filisteos y andaba haciendo lo que no debía. ¿Sabe qué? Andaba viendo a las filisteas. Así que mi hermano, da un giro tremendo. Como dice, no lo vi venir, ¿verdad? No lo vi venir. ¿Cómo? Ya teníamos campeón, ¿verdad? Entonces, no lo veíamos venir, pero mire, entonces, Sansón, él debería haberse estado preparando. Él tenía una misión y tenía un propósito, ¿verdad? Él debería estarse preparando. Dice que comenzó a manifestarse el Espíritu en los campos de Dan, ¿verdad? Entonces él debería estarse preparando espiritual, físicamente, ¿verdad? Él debería estar escuchando cuál es la voz de Dios, preguntándole a sus padres qué es lo que Dios dijo que yo tenía que hacer, ¿verdad? Y les digo una vez más,
Yo creo que Sansón pudo haber eliminado completamente a los filisteos si él hubiera escuchado la voz de Dios. Pero él andaba donde no debía, haciendo lo que no debía. Él tenía que estarse preparando. Él era un joven todavía. Entonces él tenía que estarse preparando para esa misión que Dios tenía. Dios lo había levantado para que liberara al pueblo de Israel, de manos de los filisteos, y él era un hombre fuerte. Dios le había dotado con una fuerza tremenda, ¿verdad? Él podía destruir a 1000 personas con sus puños solamente. Entonces él andaba haciendo eso. Los atletas, mis hermanos, en la escritura Pablo compara la vida de un atleta con la vida de un creyente. Y ahí dice, ellos se preparan y se abstienen de tantas cosas. Si usted conoce un poco acerca del deporte, acerca del atletismo y de todas estas cosas, usted va a ver que las personas se preparan desde pequeños. Desde pequeñitos ellos empiezan a practicar un deporte y practican todos los días, ¿verdad? Es una disciplina diaria donde ellos tienen que estar preparándose día a día porque para eso ese es el destino de ellos, ¿verdad? Ellos, para eso los preparan sus padres, porque ellos van a participar en cualquiera de las categorías de los deportes que ellos han preparado para ellos. Entonces, eso es lo que debe haber estado haciendo Sansón, preparándose, conociendo la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios quiere? Está listo, qué sé yo, haciendo ahí pesas con el burro al que le quitó la quijada, levantando un burro por acá, ¿verdad? Debería estarse preparando, ¿verdad? Pero él andaba haciendo lo que no debía. ¿Sabe? Él desvió su mirada. Él desvió la mirada. Él comenzó a ver hacia el mundo. Él comenzó a ver lo que no debía, lo que no le estaba permitido. Él tenía que haber sido apartado para Dios. Él era nazareo. Él le era prohibido hacer muchas cosas. Y vamos a ver cómo él, cada una de las cosas, él las comenzó comenzó a fallar. Y empezó a hacer todo lo que no debería. Él debería librar al pueblo de Israel de mano de los filisteos, y él empezó a mezclarse con los filisteos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que él desvió su mirada. Él comenzó a faltarle esa disciplina en todos los aspectos, esa disciplina espiritual, esa disciplina como hijo también, empezó a fallarle, ¿verdad? Y entonces vemos cómo esto pasó. Eso, mis hermanos, eso puede pasar en nuestra vida también. Dios nos ha llamado para servirle a Él, ¿verdad? Para ser santos a Jehová, para ser santos, ¿verdad? Apartados para Dios. Pero si desviamos nuestra mirada, eso puede pasar. Podemos caer, podemos dejarnos llevar por el mundo. Y eso es muy fácil, ¿verdad? Porque es atractivo. Todo lo que el mundo ofrece es atractivo, pero es malo para nosotros, ¿verdad? Entonces debemos estar atentos. Dice dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Debemos tener cuidado, debemos memorizar la palabra de Dios. Debemos tener siempre presente, ¿verdad? Para que cuando haya el momento de cualquier tentación, tengamos cómo resistirla, ¿verdad? Bienaventurado, dice aquel que resiste la tentación. Entonces vamos a ver que comenzamos con esto. Ya tenemos un campeón que de repente hizo un giro y se fue a buscar las filisteas, a la tierra de los filisteos. Y cae todo esto cae en un círculo que muchas veces nos pasa a nosotros. Caen como padres muchas veces. Somos cegados muchas veces por el amor, ¿verdad? Y tenemos esta situación. A veces tenemos padres ciegos y tenemos hijos rebeldes, hijos malcriados, ¿verdad? Entonces, recordemos que
que los papás sabían muy bien cuál era el propósito de la vida de Sansón. Ellos habían escuchado la voz de Dios y Él les había dicho que Él iba a liberar al pueblo de Israel. Ellos sabían todas las instrucciones para cómo debía comportarse Sansón. Navaja no va a cortar no va a cortar su cabello, no va a pasar por su cabello, no va a tomar ningún fruto de la vid, será nazareo, será apartado para Dios. Entonces vamos a ver el capítulo 14, en el capítulo 14, los versos 2 y 3. Dice, y subió y lo declaró a su padre. Recordamos desde el 1, dice, descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de los hijos de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esa mujer, porque ella me agrada. Imagínese, oiga, yo le digo eso a mi papá, yo le hubiera dicho eso a mi papá, y mire, yo tardaba más en decirle, tómame esa mujer, cuando yo me hubiera soltado uno bueno. ¿Sabe? Muchas veces eso pasa. Los padres de Sansón, ellos conocían bien cuál era el propósito de la vida. Pero, ¿sabe? Accedieron a un capricho de Sansón. No sabemos si le tenían miedo, obviamente era fuerte, ¿verdad? O solamente era el amor. Muchas veces el amor nos ciega, y muchas veces el miedo. Hay padres que le tienen miedo a los hijos, de verdad. Y dicen, no, es que me pega, ¿verdad? Sí, no, es que si lo regaño, él me pega. Y no, Dios nos puso como padres por una razón. Y nuestro trabajo como padres es educar a nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, muchas veces dejamos que ellos hagan lo que quieran, por amor, ya sea, o sea por miedo, pero eso trae consecuencias, mis hermanos. Cada que nosotros dejamos que nuestros hijos hagan lo que ellos quieren, trae consecuencias. Ellos necesitan la dirección del padre, necesitan la dirección de la madre. Ellos necesitan que nosotros les digamos lo que tienen que hacer. Nosotros sabemos lo que es bueno para ellos, especialmente si usted es un hijo de Dios, si usted ha sido una persona regenerada, usted debería saber qué es lo que es bueno para ellos, ¿verdad? La disciplina, mis hermanos, es importante, y la obediencia es más importante todavía. Entonces, vamos a ver qué es lo que dice Dios. ¿Qué es lo que dice Dios acerca de la disciplina hacia los hijos? Dios dice que no, solo corrige a los hijos, ¿verdad? Dios no disciplina a bastardos, ¿verdad? Entonces, la disciplina es importante, porque Dios dice que al que ama, corrige. Si usted no corrige a sus hijos, entonces usted no los ama, porque eso va a traer consecuencias en su vida. Entonces, tenemos que corregir. Y la obediencia, la corrección es importante, y la obediencia es más, ¿verdad? Dice, es más importante la obediencia aún que un sacrificio, ¿verdad? Más importante que la grosura de los carneros. Entonces la obediencia es importante. El Señor Jesús dijo, es el primer mandamiento con promesa. Honra a tu madre y a tu padre para que sean alargados los días de tu vida. Obviamente fue algo que Sansón no hizo, ¿verdad? Cuando le dijo, ¿qué, hijo? Pero ¿dónde vas a ver esa filistea, hijo? ¿Que no hay aquí en tu pueblo? ¿Verdad? Sí. No, sino que vayan y tómenme esa mujer porque ella me agrada, ¿verdad? Obviamente no obedeció, no está honrando a sus padres. Él debería ser un hombre dedicado a Dios, un hombre que debería conocer
la palabra de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Y la voluntad era que él obedeciera, ¿verdad? Entonces, él obedeció, o perdón, no obedeció. Este hombre, ¿sabe? Murió bien joven. Dice, honra a tu padre y a tu madre y serán alargados tus días. Dice que obedezcan a sus padres, dice la palabra de Dios, que obedezcan a sus padres en todo, porque eso es lo que agrada a Dios. Entonces, vemos como padres muchas veces somos cegados, ¿verdad? Ante los caprichos de nuestros hijos, pero tenemos que tener cuidado, porque no todo lo que ellos quieren es bueno para ellos. Y muchas veces, mis hermanos, como hijos de Dios, también somos caprichosos, mis hermanos. Y mis señores, que de veras, yo quiero yo quiero esa camioneta y un remolque grande. Una camioneta de 3 toneladas que jale un remolque grandote con calefacción y todo. Pero no es bueno para ti. Pero no es bueno para ti, no te conviene, no puedes pagar el diésel, está muy caro, ¿verdad? Pero es que lo quiero. Y así estamos en muchas situaciones, mis hermanos. Hay cosas que no nos convienen, que no son buenas para nosotros. Tenemos que saber qué es lo que es bueno para nosotros, qué está de acuerdo con la voluntad de Dios, ¿verdad? Nos va a desviar de Dios, vamos a dedicar más tiempo a andar en el camping que sirviendo a Dios, ¿verdad? Entonces él sabe qué es lo bueno para nosotros. Hay cosas que no nos convienen. Mis hermanos, debemos aprender a escuchar la voz de Dios en todas las situaciones de nuestra vida. Pero, mis hermanos, ya hablamos de Sansón. Finalmente, después de unas cuantas semanas, pudimos hablar acerca de la vida de Sansón. Pero ¿sabe qué? Vamos a dejar a Sansón a un ladito por un momento. Y vamos a ver, vamos a hablar de la esposa de Sansón. La única esposa legal que vemos en el libro de Jueces, en la escritura, es la mujer Timnatea, de Timnat, ¿verdad? La mujer Timnatea. ¿Cómo se llamaba? ¿Quién sabe? Tampoco nos dice cómo se llamaba la mujer. Pero vamos a hablar de ella. ¿Quién era esta mujer? Bueno, primero vamos a ver que era una mujer filistea, ¿verdad? Una mujer que Sansón no debería haber ido a ver. Esta mujer era una mujer idólatra, ¿verdad? Porque ellos recuerdan, ellos adoraban a muchos dioses, que eran los que corrompían al pueblo de Israel, ¿verdad? Era una mujer impura, porque no era, obviamente, era una mujer pecadora, porque no conocía la palabra de Dios, no conocían a Dios, ¿verdad? Merecía el desprecio y merecía también el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque era el pueblo que estaba oprimiendo al pueblo de Israel y Dios estaba trayendo juicio a esa nación completa. Entonces era una mujer que no merecía nada. Una mujer pecadora, impura, ¿verdad? Una mujer idólatra, una mujer que debería ser despreciada. ¿Sabe? Sansón también tipifica a nuestro Señor Jesús. En este aspecto, también Sansón tipifica a nuestro Señor. El Señor nos vio, el Señor Jesús nos vio, ¿verdad? Nos amó y ¿sabe? Nosotros no lo merecíamos. Nada, no había nada bueno en nosotros. Dice, no hay quien haga lo bueno, ¿verdad? No hay quien busque a Dios. Entonces, nosotros, mis hermanos, ¿quiénes éramos nosotros? Idólatras, ¿verdad? Impuros, pecadores, ¿verdad? Despreciables. ¿Qué más seríamos? Merecedores del juicio de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, dice la Escritura. Éramos igual que esta mujer. Esta mujer, de alguna manera, representa también a la iglesia. La iglesia no es un grupo de personas perfectas.
es un grupo de personas pecadoras que han recibido la misericordia de Dios y que han sido limpiadas y lavadas por medio de la sangre del Señor Jesús. Entonces, vemos que nosotros deberíamos tener el desprecio de Dios, ¿verdad? Nosotros merecíamos el juicio de Dios, pero él en su misericordia decidió amarnos y ¿sabe qué? Nos hizo su prometida. Dice, y así te encontré, como le habla a Israel, le dice, te encontré, dice, en tus sangres, ¿verdad? Desnuda, dice, y yo te vestí, ¿verdad? Y te puse, te lavé, y te perfumé, y te puse tus adornos, ¿verdad? Eso es lo que ha hecho el Señor Jesús con nosotros. Él nos ha limpiado, nos encontró en nuestra suciedad, nos limpió, nos lavó y nos ha dado un nuevo nombre. Y ahora podemos ser llamados hijos del Dios Altísimo. Ahora somos un pueblo santo, apartado, ¿verdad? Entonces, eso es lo que Él hizo. Él decidió amarnos, nos hizo su prometida. Y en su palabra nos habla de cómo Él lo hizo. Pablo dice, maridos, dice, amad a sus mujeres, amad a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y entregó su vida por ella, por la iglesia. Eso fue lo que el Señor Jesús hizo, ¿verdad? Entregó su vida y nos lavó y nos limpió para presentarnos santos y sin mancha delante del Padre. Eso es lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. Entonces, mis hermanos, en conclusión, por lo visto, hoy tampoco terminamos con la vida de Sansón. En conclusión, Dios se ha dado a conocer a nosotros por medio de su palabra. A un pueblo pecador, a un pueblo que no merecía rescate, Dios nos ha rescatado. Dios se ha dado a conocer a nosotros, nos ha rescatado, nos ha dado, ¿sabe qué también? Nos ha dado la oportunidad, ¿verdad? Nos ha dado el privilegio de participar en la obra de su reino. Nos ha dado ese privilegio tan grande de participar, ¿verdad? En esto. ¿Recuerda usted a Manoah? Les anunció, se dio a conocer a ellos y les dio la oportunidad de participar en esa obra de redención. Acompáñenme, mis hermanos, vamos a leer Hebreos. El libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 1, dice así. Y quiero que tengamos en cuenta esto. Dios se dio a conocer a nosotros, nos rescató, ¿verdad? Nos da la oportunidad de trabajar en su obra. Dice así, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a todas las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Debemos poner atención. Es necesario, dice, que con más diligencia atendamos todas las cosas que hemos oído, no sea que deslicemos. Mis hermanos, debemos prepararnos como iglesia, debemos prepararnos como hijos de Dios, como personas regeneradas, como personas que han nacido de nuevo. Dice, debemos prepararnos, ¿verdad? Debemos prepararnos para estar listos, como esa espada bien afilada, lista para cortar, ¿verdad? Debemos prepararnos, debemos obedecer. ¿Recuerdan? La obediencia es más importante aún que el sacrificio. Debemos ser fieles al ministerio que se nos ha encomendado. Dice, ir y predicar a las naciones, ¿verdad? Cualquiera que sea el ministerio que Dios le haya entregado, sea fiel a él, ¿verdad? Entonces debemos ser fieles a nuestro ministerio, debemos estar listos para ser usados, prestos, ¿verdad? Atentos a la voz de Dios, para ser usados, ya sea en nuestro trabajo, en la escuela, ¿verdad? En la iglesia, ¿verdad? A trabajar en lo que Él nos ha puesto, ¿verdad? Debemos
mantener nuestra mirada en la meta, siempre, saber cuál es nuestra meta. ¿Podemos vivir en este mundo, mis hermanos? Sí, sí podemos vivir en este mundo, pero debemos estar siempre claros cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. Podemos tener riquezas y cosas, sí, sí podemos tenerlas, pero no puede desviarnos de la atención del servicio a nuestro Dios, de la adoración a nuestro Dios. Nada puede ser más importante que Dios en nuestra vida, ¿verdad? Entonces debemos vivir en este mundo, pero debemos tener bien claro cuál es nuestro propósito. Debemos estar, ¿sabe qué? Preparados. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo Dios nos va a llamar a su presencia. Yo no sé si el día de mañana Dios me llama a su presencia, debería estar preparado. Y usted también, mi hermano, mi hermana. Vamos a inclinar nuestra cabeza. Vamos a orar. Bendito Padre eterno, Señor, te damos muchas gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que no regresa a ti vacía, Señor, sino que cumple su propósito, Dios. Padre, rogamos, Señor, que nos perdonen, mi Señor. Padre, si hemos menospreciado, Señor, tu ministerio, Señor, si no te hemos obedecido, Señor. Padre, si hemos sido caprichosos, mi Señor, si hemos visto al mundo, si hemos coqueteado con el mundo, mi Dios, perdónanos, mi Señor. Danos, Dios, una nueva oportunidad, Señor, de alabarte, Señor, de glorificarte, Señor, por medio de todas las cosas que hagamos, Señor. Ayúdanos, mi Señor, para que podamos realizar el ministerio, Señor, que tú nos has dado. Padre, ayúdanos, danos, Señor, danos el denuedo, Señor, y danos la valentía para Señor, para hablarles a todos acerca de ti, Señor. Acerca de tu perdón, Señor. Acerca, Señor, de esa vida eterna, Señor, que tú ofreces, Señor, por medio de tu sangre, Señor. Señor, muchas gracias, Señor, porque has sido bueno, Señor, en nuestra vida. Gracias, Señor, porque nos has lavado, Señor, nos has limpiado, nos has dado un nuevo nombre, mi Dios. Gracias, Padre, te damos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Y bueno, mis hermanos, estén pendientes por los anuncios de Ministerio Hispano. Lo más probable es que se van a transmitir por medio del grupo de oración, por el grupo de WhatsApp. Ahí, bueno, estarán los anuncios. Lo que tenemos que anunciar también es que las pláticas de parejas no se van a llevar a cabo todavía. Vamos a esperar a que podamos hacerlo en vivo y en persona, personal. Y bueno, estén atentos, por favor, mis hermanos. Recuerden que la iglesia no ha cerrado, no hemos cerrado, seguimos trabajando, no estamos congregándonos en persona, pero la iglesia sigue trabajando. Entonces, mis hermanos, están ahí atentos. Dios les bendiga, mis hermanos. Sigan orando, por favor, mis hermanos, por aquellos que están en enfermedad, Señor, que están en necesidad también. Tenemos el grupo de oración los lunes a las 7:30 de la tarde. Y por favor, estén atentos a los anuncios en el grupo de WhatsApp.